Bueno, como me presentaron recién, ese es mi nombre, Leo Prieto, ese es mi logo, la ceja. Básicamente yo soy una gran uniceja para los que están más lejos o que no pueden ver muy bien. Ese es un resumen de cómo me veo. Y este es mi emprendimiento que se llama Lemu. Lemu es una plataforma de conservación de la naturaleza para poder hacer acciones locales con impacto global. A través de Lemu, que ustedes pueden descargar en sus dispositivos para iPhone o para Android, pueden conectar con proyectos de conservación verificados, financiar sus acciones de conservación en todo el mundo y seguir el avance de sus acciones. Como vemos acá, por ejemplo, el Parque Escuela Caiquén, al sur de Chile, en Coyhaique, donde podemos ver todas las acciones que están realizando. Ustedes pueden financiar esas acciones y justamente resolver uno de los grandes desafíos. ¿Cómo sé yo si ese $10, $50, $10.000 pesos, $20.000 pesos que estoy mandando a este proyecto efectivamente está ayudando a generar el impacto que yo necesito que genere? Y nuestro objetivo con Lemu, lo que nosotros buscamos con Lemu, es que Lemu sea la forma más simple de poder salvar a la naturaleza y frenar el cambio climático. Una declaración así de ambiciosa para un problema así de complejo. Y cuando hacemos esta declaración de que queremos ser una solución simple a un problema tan complejo, aparecen muchos críticos que de forma entendible dicen, pero no existe una solución al cambio climático. ¿Cómo puede ser que haciendo alguna de estas acciones podamos resolverlo? Bueno, para empezar, el problema es más complejo que el cambio climático o que la crisis climática. Esa es apenas una de las dimensiones, donde tenemos una crisis de emisiones, de dióxido de carbono que está generando este calentamiento global. Pero también tenemos una crisis de biodiversidad, donde estamos teniendo una pérdida de especies a una velocidad alarmante, claramente conectada a la problemática del clima, pero no independiente. También tenemos una crisis de agua, una crisis que está afectando claramente a personas en todo el mundo. 1 de cada 4 personas en el planeta hoy día no tienen acceso a agua potable y eso solo va a seguir empeorando, no solamente para los humanos, pero para las demás especies también. Están conectadas, pero no tienen en la misma forma de abordarla. Y finalmente tenemos una crisis de desarrollo, la forma en que le damos valor a las cosas. Por ejemplo, el mismo plástico, creamos un invento que dura para siempre y lo usamos de forma desechable, un solo uso, una locura. Estamos valorando mal las cosas, estamos usando mal los avances tecnológicos que tenemos, estamos empeorando esta crisis ambiental en la que estamos metidos. Y claramente no hay una sola acción que pueda resolverlo todo. Pero sí hay una colección de soluciones que son las más efectivas y las más eficientes para el problema que estamos viviendo. Esta majestuosa ballena azul que estamos viendo acá es una fábrica de soluciones para la crisis ambiental que estamos viviendo. Cuando yo era chico, yo me crié en un país de cóndores y huemules, lo que veíamos en nuestro escudo, ¿cierto? Nuestros símbolos patrios. Pero hoy día, a mis 40, 44 años, sé que Chile es hogar de ballenas azules, del ser vivo que jamás, el ser vivo más grande que jamás ha existido. Y hoy día sabemos que no solamente hay ballenas azules en todos los océanos, sino que en los océanos de Chile hay una subespecie de ballenas azules que migra entre el sur de Chile, el Golfo de Corcovado, ¿cierto? Los mares de Chiloé y los mares de Galápagos. Es decir, hay una colonia de ballenas azules que llama los mares de Chile su hogar, que vienen aquí a criar a su descendencia, a más ballenas. Y esas ballenas generan una serie de funciones en los ecosistemas, pero que no solamente impactan esos mares directos, no solamente impactan lo que pasa en los mares de Chile o en los mares de Galápagos. Lo que ellas, las funciones que hacen, terminan impactando a todo el mundo, ¿cierto? Pueden, a través de su alimentación, ¿cierto? Y sus deposiciones, generar nutrientes que alimentan fitoplancton que genera oxígeno y que captura carbono para todos nosotros. Acá en Ladera Sur estamos respirando oxígeno gracias a esta fábrica de soluciones que está trabajando para nosotros y pidiendo nada a cambio. Y por eso tenemos que cuidarla. O estos bosques submarinos.
Estas imágenes que vemos acá no son del Caribe o del Mar Rojo o de algún mar tropical. Estos son los mares del sur de Chile. Estos son los mares más extremos. Esto es Cabo de Horno. Este es el límite sur de Chile, donde tenemos algunos de los bosques submarinos más ricos del planeta. Bosques de macroalgas que tienen más de 50 metros de alto, más alto que la mayoría de los árboles de nuestros ecosistemas. Y no solamente estos bosques de algas producen oxígeno y capturan carbono, sino que también son viveros para una infinidad de otras especies, peces, crustáceos y demás, que gracias a estos bosques pueden criar, multiplicarse, ¿cierto? Crecer y terminar impactando a todo el mundo. Y después, a las 5 de la tarde, va a haber una charla donde va a hablar Max Bello, que yo sé que va a hablar mucho más de los bosques de macroalgas y que no va a hablar mucho más detalle, pero solamente los dejo con esta imagen, donde podemos ver la extensión de estos bosques en Chile. Bosques que hoy día sabemos que tienen más funciones que el Amazonas, estos bosques submarinos que tenemos acá en las costas de nuestro país. Pero también tenemos bosques terrestres, una colección de seres vivos trabajando juntos para el beneficio colectivo, para la supervivencia de todos. Nuevamente, capturando carbono, produciendo oxígeno, produciendo hábitat para un sinfín de especies. Donde tenemos especies majestuosas también, como el lagual o el alerce patagónico, que son individuos que pueden vivir más de 5.000 años, el ser vivo más longevo que existe. Pero no solamente tenemos mamíferos gigantescos, bosques de algas gigantescos o árboles que viven 5.000 años. Algunas de las cosas más alucinantes pasa de forma invisible y es minúscula, pasa debajo de todos esos bosques. Los hongos, el micelio, creando esta red, ¿cierto? Este internet de naturaleza que conecta de forma bastante visible para nosotros lo que en general es invisible, que toda la naturaleza está conectada y está trabajando junta para el beneficio colectivo, que están intercambiando información e incluso están intercambiando servicios, ¿cierto? Nutrientes para el beneficio de todos. Pero nada de esto es nuevo. Esto no es algo que descubrimos en el siglo XXI o en el año 2023. Hace cientos de años que venimos publicando papers en que sabemos que si no vivimos en equilibrio con la naturaleza, no solamente vamos a terminar depredando estos ecosistemas, sino que vamos a terminar perjudicando nuestra propia supervivencia. Alexander von Humboldt lo dijo hace más de 200 años, recorriendo el mundo y teorizando que toda la naturaleza estaba conectada. Se puso a medir todo y logró bastantes cosas sobresalientes, pero no tenía la tecnología necesaria. Empezamos a tener áreas protegidas, empezamos a tener movimientos de abraza árboles, entendiendo que si botábamos a algunos de esos individuos terminábamos perdiendo la subsistencia para todos. Reuniones de líderes globales en Río 1992 poniéndose de acuerdo para salvar el planeta. O científicas como Susan Simard demostrando esta vez, ahora sí, científicamente comprobando lo que Alexander von Humboldt había dicho hace más de 200 años. Efectivamente, todos los individuos en la naturaleza estaban conectados y demostrando que en el bosque los árboles hablaban entre sí y los árboles intercambiaban nutrientes entre sí. Entonces, si sabemos que necesitamos vivir en equilibrio con la naturaleza, si sabemos que necesitamos vivir de una forma sustentable hace siglos, ¿por qué hoy día estamos en el momento más profundo de esta crisis? ¿Por qué, si tenemos organizaciones de conservación trabajando hace siglos protegiendo estos ecosistemas? Bueno, lamentablemente, porque no tienen lo que necesitan para generar el impacto que es requerido. Uno de los primeros grandes problemas es el financiamiento, es dramático. Hoy día ya tenemos áreas protegidas, ya tenemos organizaciones de conservación y que están trabajando. Pero para poder hacer las acciones requeridas hoy, las necesidades de financiamiento es casi 1 millón de millones de dólares al año. Una cifra gigantesca. Y no es que no esté esa plata en el mundo, existe. Esa plata nos la gastamos en tomar un Starbucks o en comprar una entrada para el cine, pero lamentablemente esa plata no le está llegando a las organizaciones de conservación. Lamentablemente, la conservación hoy día recibe menos del 15% de los recursos que necesita para hacer el trabajo crítico de salvar la vida en este planeta para todos nosotros. Pero también hay un segundo lado para ese problema, que son los datos. Lamentablemente, 9 de cada 10 organizaciones de conservación no tienen forma de poder medir si las acciones que están realizando tienen el impacto esperado. Más de 3/4 partes de ellas no tienen forma de poder basarse en evidencia científica para poder realizar sus acciones y apenas un 2% puede usar datos científicamente verificables. Y por eso decidimos crear Lemo. Yo vengo de una historia de más de 25 años trabajando con tecnología, aprovechando los avances científicos y tecnológicos que tenemos. ¿Por qué no usar todos esos avances científicos y tecnológicos que tenemos hoy, que nos permiten hacer casi cualquier cosa que se nos ocurra, para apoyar
a la naturaleza para apoyar estas funciones críticas y potenciar lo que necesitan? Hace un par de años molestamos a medio mundo hasta que nos conseguimos 5 minutos en el escenario de la principal conferencia de cambio climático de las Naciones Unidas para pedirle al mundo que desde este rincón del planeta estábamos creando algo raro, un atlas de la biosfera, una colección de datos sobre el mundo natural. Pero estábamos en la Patagonia, yo vivo en Frutillar. Somos un equipo chico, esto no lo vamos a lograr solos, así que nos necesitamos a todos. El resultado fue sobresaliente. Empezamos a crear una red global de colaboradores en todo el planeta, trabajando juntos para poder encontrar una solución a este problema. Al año siguiente dijimos que si queremos poder resolver este problema, no podemos ser tímidos y no nos podemos poner plazos infinitos. Es urgente resolverlo ahora. Y por lo tanto nos pusimos la meta individual en LEMU de ayudar a financiar el 1% de la superficie del planeta Tierra dentro de esta década. Así de urgente es. Tenemos que resolver este problema dentro de esta década. ¿Y cómo lo estamos abordando? Por un lado, creando herramientas para las mismas organizaciones de conservación, creando metodologías y herramientas para ayudarlas justamente para hacer conservación efectiva, basada en evidencia científica y que efectivamente puedan tener planes de monitoreo para poder validar lo que están haciendo. Creamos una plataforma, una app, para que todos nosotros que tenemos una de estas cosas en nuestros bolsillos podamos conectar con estos proyectos de conservación, podamos entender las acciones que están haciendo y podamos apoyarlas. Pero al mismo tiempo faltaban herramientas de monitoreo. A pesar de toda la tecnología que tenemos hoy día, es sorprendente la escasez de herramientas de monitoreo que tenemos para el mundo natural. Y empezamos a desarrollarla. Y entre ellas llegamos a la conclusión muy rara, créanme que no partimos por ahí, que necesitábamos lanzar nuestro propio satélite. Mucha gente nos pregunta, pero espérate, ¿ustedes en Chile van a lanzar un satélite dedicado a la conservación? ¿No hay miles de satélites en órbita? Bueno, lamentablemente hay más de 3.000 satélites en órbita, pero la mayoría están dedicadas a comunicaciones. Muy pocos satélites están dedicados a observación terrestre y aún menos con las herramientas necesarias para poder entender la biodiversidad de la forma necesaria. Por lo tanto, trabajamos hasta encontrar la forma más eficiente, generando el menor impacto posible, de poder poner un satélite en órbita chiquitito, del porte de una caja de zapatos, y poder usarlo con las herramientas más sofisticadas, con una cámara que es capaz de ver más luz de la que ve el ojo humano. Es decir, si nosotros vemos verde oscuro, verde claro, este satélite es capaz de diferenciar muchos más tonos de verde y clasificar ciertas especies de forma individual. Usarlos para poder hacer un inventario de los humedales, que son ecosistemas críticos para la vida, no solamente en su entorno local, sino que a escala global. En el cordón andino, tenemos en Chile, desde los bofedales en altiplano chileno hasta las turberas en Tierra del Fuego. Los humedales son críticos en el planeta entero y el cordón andino es una de las zonas críticas. Pero también rápidamente para poder observar la salud de estos bosques de macroalgas que les contaba recién. Va a estar en órbita a mediados del próximo año y es muy fácil decir algo que ya se viene y mostrar un render, pero bien rápido les voy a mostrar algo que nunca hemos mostrado antes. Ustedes son las primeras personas fuera del LEMU que están viendo estas imágenes del mes recién pasado, donde nuestro satélite está terminando de ser ensamblado en este momento. Esa es la super cámara hiperespectral que va a estar dentro de este satélite. Y esa es una pequeña tapa que dice RBF, que significa Remove Before Flight. Así que es muy importante que se acuerden de quitarlo antes que lo lancemos en órbita y si no vamos a tener un problema grave. Pero todo este avance científico sofisticado, todas estas herramientas tremendamente complejas y estas palabras raras como satélites hiperespectrales, tenemos que simplificarlas de una forma que sea fácil de entender para todos nosotros. Y ahí es donde entra nuestra plataforma, nuestra aplicación, donde cualquiera de nosotros puede conectar con estos proyectos de conservación, entender las acciones que están realizando y poder cuantificar, ¿cierto?, estas distintas métricas y estas historias de éxito de la conservación. Y quiero compartir con ustedes algunas de esas historias de éxito que hoy día pueden encontrar en LEMU. Hay muchas, me costó elegir. Con mis colegas ahora estuvimos eliminando muchas historias porque son demasiadas y muy buenas, pero voy a elegir un par de fuera de Chile y después me voy a concentrar en Chile. Bien rápido, acá arriba, a la izquierda estamos viendo el LEMURank, un algoritmo que desarrollamos nosotros para entender y poder medir cuáles son las zonas prioritarias de conservación. Poder identificar si tenemos $10 o $100, ¿dónde los pongo primero?
Y el algoritmo del EmuRank lo hemos ido a compartir en distintas conferencias científicas donde se ha ido validando y ahora está en proceso de patentamiento para validarlo, ¿cierto?, de forma ya más firme aún, que es una forma efectiva para poder encontrar zonas prioritarias. 88% significa que esta área protegida es más prioritaria que el 88% de las otras áreas protegidas que podemos encontrar. Es decir, mientras más alto el número, más prioritario es. Abajo también tenemos modelos para poder estimar la cantidad de especies en peligro, ¿cierto?, vulnerable de extinción, la superficie en hectáreas y la cantidad de carbono. También hemos desarrollado un modelo para poder estimar la cantidad de carbono bajo el suelo y sobre el suelo. No solamente por el mundo del cambio climático, sino porque necesitamos también entender de que tenemos que mantener ese carbono secuestrado. Es decir, si ese ecosistema deja de ser un área protegida y se empieza a deforestar, no solamente va a dejar de cumplir su función crítica de capturar carbono, sino que va a convertirse aún más en un emisor de carbono. Un doble problema. Ahora sí, este es un proyecto en Sri Lanka, ¿cierto?, esta nación al sur de India, y acá vemos un parque nacional que, como suele suceder en muchos países en desarrollo, no es exclusivamente conservación. Vemos unos bosques más densos, pero también vemos muchos asentamientos humanos. Eso pasa, lamentablemente, en todo el mundo del desarrollo. Y en esta área protegida específica, uno de los objetos o sujetos principales de conservación es el elefante de Sri Lanka, una subespecie del elefante asiático. Y el elefante es una especie paraguas. Cuando estamos protegiendo al elefante, no solo protegemos al elefante, sino que genera una cascada de beneficios para una serie de otras especies. Y como vieron ahí, los asentamientos humanos están avanzando y quitándole territorio y hábitat a los elefantes. Entonces lo que empieza a pasar es que empieza a aumentar el conflicto entre elefantes y humanos. Por ejemplo, los humanos acá principalmente son granjeros de arroz. Los elefantes huelen el arroz, les encanta el arroz, van, se comen todas las plantaciones, peor aún, se meten a las casas y a las bodegas de estos granjeros y se pueden imaginar el conflicto que sucede ahí. Perdemos 250 elefantes de Sri Lanka al año, un 5% de la población global todos los años, y mueren 80 personas al año en estos conflictos entre elefantes y personas. Entonces, ¿qué pueden hacer en Lemu? En Lemu pueden apoyar el proyecto Elefante Naranja, que claramente no significa pintar a los elefantes de naranja, sino que lo que descubrieron acá es apoyar a estos mismos granjeros dándoles plantas de naranja para que alrededor de sus plantaciones plantaran la naranja. A los elefantes no les gustan los cítricos, no se comen las naranjas. Y lo que es mejor aún, el olor de las naranjas ofusca, esconde el olor de sus otros cultivos y por lo tanto no terminan invadiendo los cultivos. No solo eso, esta organización apoya a estos granjeros para que puedan llevar esas naranjas al mercado y también convertirse en una fuente de ingresos. Es decir, ayudan a reducir el conflicto entre elefantes y personas, pero también a apoyar el desarrollo de estos mismos granjeros ahí. Para que ojalá ese niño que nació en un mundo donde hay un conflicto entre elefantes y personas, ojalá cada día, a medida que crecen esos árboles, vaya desapareciendo ese conflicto. Ustedes pueden apoyar eso en Lemu hoy. Otro proyecto en África, bien rápido, esto es un proyecto que se llama Bombolumene, bien grande, casi 300.000 hectáreas. Y podemos ver acá, ¿cierto?, estos ríos verdes, unas quebradas que parecen bosques. Y pareciera que lo demás no es tanto bosque. Pero con nuestros modelos de carbono, rápidamente podemos entender dónde están los grandes sumideros de carbono distintos a lo que podemos ver con el ojo humano. Y cuando nos metemos más de cerca es más dramático. Vemos esta deforestación y empezamos a ver este encastillado de madera. Ese encastillado de madera son hornos en los que están produciendo carbón. Esto justo antes de que cierre el horno. Lo tapan con arena, lo prenden por varios días y después de varios días lo abren y sacan el carbón. Todas estas fotos son sacadas con drones, entonces es difícil ver las caras, pero estos son sacos de carbón de como 1,60 m de altura más o menos, esos son bien grandes. Pero este parque nacional, en vez de llamar a la policía y hacer que los persigan y evitar un conflicto sangriento, como ellos mismos lo dicen, terminan llamando a guardaparques nacionales que se visten como militares para generar más respeto, pero no son militares, y hablar con la comunidad para explicarle que esa forma de vida, porque en África lamentablemente viven cocinan casi exclusivamente con carbón, les dicen, si ustedes siguen deforestando y creando carbón,
después se van a quedar sin el carbón que necesitan. Entonces, ayudando a educarlos y enseñarles para que tengan otra forma de subsistencia y otra forma de poder generar esta necesidad. Y a través del EMU, ustedes pueden ayudar a comprar los uniformes críticos para que estos guardaparques puedan recorrer esas 300.000 hectáreas y puedan ayudar a hablar con la comunidad y evitar que se siga deforestando esta zona. Este lo voy a pasar bien rápido, un proyecto con un altísimo LEMU rank, con una prioridad de conservación altísima en el Amazonas peruano, y sabemos, ¿cierto?, que el Amazonas es un punto crítico de biodiversidad y de funciones ecosistémicas. Entonces, naturalmente, el LEMU rank lo muestra como alto. Y con una imagen satelital, todo se ve muy verde y muy lindo. Pero cuando nos acercamos, lamentablemente, empezamos a ver la deforestación que ni siquiera se ve desde algunos satélites. Y esto no es ni siquiera para crear carbón o otro tipo de leña. Acá queman todo simplemente para generar más zonas de pastoreo. No me voy a alargar porque de este proyecto hay un documental en Amazon Prime que se llama Wildcat, que se acaba de ganar un premio Emmy, así que busquen el documental en Amazon Prime, véanlo, conozcan la historia de Samantha, su equipo y lo que están haciendo ahí, y después métanse al EMU y apóyenlo en las acciones que están haciendo. Y ya para ir cerrando, les quiero contar algunos proyectos de Chile. Un proyecto muy cercano para nosotros en el EMU, porque fue uno de los primeros proyectos que confió en nosotros cuando estábamos recién partiendo y no sabíamos muy bien cómo podíamos ayudarlos más. Cascada de las Ánimas, para todos los que estamos en Santiago, es un proyecto muy conocido como un proyecto de ecoturismo, ¿cierto?, donde uno puede ir por el fin de semana. Pero lo que no todos saben son las acciones críticas de conservación que hacen allá arriba. Una de las cosas críticas que están haciendo es ayudar a reducir la crisis hídrica en Santiago, y voy a dejar que Chagual bien rápido les cuente algunas de esas acciones. OCAS, Obras de Conservación de Agua y Suelo. Este es el Limán. Miren la cantidad de agua que se está cosechando y que se está infiltrando y que está evitando que se erosione el cerro. Está casi para tirarse un chapuzón. Con piedra y tierra creamos los bancales, que son parecidos a los limanes, pero de menor tamaño. Aquí tenemos la oca más simple, las medias lunas. Miren qué increíble cómo está acumulando agua. Me encantaría dejarles el video completo, pero lo dejar con ganas para que se metan a las redes sociales del Santuario de la Naturaleza Cascada de las Ánimas o al EMU también, para conocer esas acciones que están haciendo para que todos en la cuenca del Maipo podamos tener más agua. Pero otra de las acciones maravillosas que hacen es reintroducir, reasilvestrar el guanaco, un mamífero extinto en la precordillera de Santiago hace más de 500 años. Y hace un par de años iniciaron un piloto tomando guanacos de criaderos, liberándolos en la precordillera, y a pesar de que venían de criadero, fueron exitosos, ¿cierto?, adaptándose a la vida silvestre. Y hoy día están siempre buscando voluntarios, vean en sus redes sociales, sumen, ayuden, para que hagan cosas como la que vemos ahí a Kendra haciendo, ayudando a armar un recinto donde están creando un criadero de guanacos que curiosamente ayudan a reducir la crisis hídrica, ayudando a esparcir semillas, ayudando a, ¿cierto?, romper el suelo para que infiltre más el suelo, es decir, volver a tener estos grandes mamíferos que perdimos hace más de 500 años, para que también reducir la crisis hídrica. Acá mismo, en el límite sur de la región metropolitana, en la región del Paine, tenemos el Ajial, también haciendo funciones acá justamente para un problema que es de toda la cuenca del Maipo, que es la crisis hídrica, pero también podemos encontrar especies en estado crítico de extinción, como es este loro colorido maravilloso, nativo, ¿cierto?, el tricahue, o estos pumas que se mantienen bien alejados de la población humana, pero a pesar de eso tienen todas estas, ¿cierto?, mala fama del impacto que pueden generar. Y por lo tanto ellos trabajan con los colegios de la misma comunidad, los llevan para allá para enseñarles sobre el impacto que tienen, recogen semillas del mismo entorno y trabajan con la comunidad para poder reforestar. Otro proyecto, siguiendo más al sur, ahora a la altura de Ñuble, es Jungla Peumayén, 3.000 hectáreas, pero miren cómo empieza a aumentar la densidad de carbono por el tipo de ecosistema que podemos encontrar ahí, ¿cierto? Otro tipo de vegetación, ya no es la vegetación mediterránea que encontramos acá, que nuevamente son muy pocos ecosistemas en el mundo que tienen eso. Y lo principal que están haciendo ellos ahí es tratar de identificar qué especies encontramos, agregando estas cámaras trampa, que si uno ve la foto anterior, con chalas, todo se ve muy cómodo, pero lo que no se ve es todo lo que tienen que recorrer hasta la precordillera para poner esa cámara y después, meses después, volver para ir a buscar la tarjeta de memoria y poder entender la dinámica de los huemules, la población más al norte que podemos encontrar de huemules, o también, gracias a las cámaras trampa, encontrar por primera vez un gato colo-colo en esa zona. Y la última historia que les quiero contar, y con esto me bajo para que estemos justo en el tiempo, así que todo está resultando bien,
Tenemos proyectos hasta Tierra del Fuego, pueden apoyar a Parque Caruquinca de WCS, uno de los proyectos, ¿cierto?, más maravillosos que pueden encontrar, pero hoy día voy a llegar solamente hasta Coyhaique, hasta el Parque Escuela Caiquén. Nuevamente, unas 3.000 hectáreas, pero miren cómo aumenta la densidad de carbono. Y miren cómo podemos ver acá, ¿cierto?, cuáles son las zonas y identificar rápidamente dónde está la mayor cantidad de ese carbono secuestrado y la importancia de mantenerlo. Pero lo que hace Caiquén no es directamente relacionado al carbono o a la biodiversidad. Tienen ese maravilloso parque escuela. Un parque escuela al cual ellos invitan alumnos de todo Chile para que su viaje de estudio, en vez de irse a recorrer otras ciudades del país, vayan a meterse por 1 o 2 semanas a perderse en el bosque, a desconectarse de las pantallas, del internet, de las redes sociales, a aprender a vivir de la naturaleza, a comer de un huerto, a hacer tu propio pan, a conectar con nuestro mundo natural, a tener clases en el bosque y a poder orientarte y saber cómo moverte dentro del bosque. Muchas escuelas pueden pagar ese viaje, pero la mayoría de las escuelas no lo pueden pagar. Y a través del EMU ustedes pueden ayudar a becar escuelas, a becar alumnos para que puedan ir a vivir esa experiencia, como la experiencia que vivió Diego de Quilicura, que nunca había salido de Quilicura, no conocía otra vida que no fuera la urbana, rodeada de pantallas, rodeada de ambientes creados por el hombre, y este es su testimonio, que es realmente alucinante. Y intentar cambiar allá, pues, no ser el mismo de antes. Ver las cosas de otra forma, de otro punto de vista y cambiar en serio, así de verdad, de mente y ser como estuve aquí nomás, porque aquí uno se da cuenta de lo bonito que es uno, de lo lindo que uno puede ser, de lo bueno, de todo lo bueno que uno tiene. Aquí uno se da cuenta de verdad de esas cosas. En cambio allá en Santiago no, uno es lo mismo. Pero por eso ahora voy a traspasar lo que aprendí aquí y llevarlo allá. Así voy a llegar yo a Santiago. Así que cuando alguien me dice no hay una solución al cambio climático, es evidente. No hay una solución al cambio climático. Hacer solo una acción, reciclar o reforestar. ¿De qué sirve reciclar una botella si hay gente que no hace nada? ¿De qué sirve plantar un árbol si otros botan millones? Bueno, da lo mismo. Tenemos que hacerlas todas, lamentablemente. Y nosotros, cada uno de nosotros acá, no tenemos que esperar que alguien más lo haga, que el gobierno, que esta empresa, que Natura, que Patagonia. Nosotros mismos tenemos que involucrarnos y ser 8.000 millones de soluciones. A través del EMU ya pueden encontrar muchos proyectos en todo el planeta. Por favor, métanse y apóyanlos, porque nosotros estamos acá escuchando una charla, ellos están arriba de una montaña haciendo una acción, haciendo un sendero, reintroduciendo una especie, trabajando hoy y necesitan nuestra ayuda.